Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Una vez más estamos aquí para estudiar la palabra de Dios. Como siempre, yo te invito en el amor de Cristo a que escudriñemos la palabra, a que leamos la Biblia. Qué importante es que conozcamos la palabra de Dios. Qué importante es que le pidamos a Dios discernimiento y podamos comprender, amén, cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos para alcanzar la salvación, amén. Hoy estamos viviendo tiempos proféticos, tiempos finales, la venida de Dios está a las puertas y Dios nos está avisando. Estamos viendo cuántos terremotos se está viendo, estamos viendo volcanes hacer erupción, estamos viendo cómo las tormentas están destruyendo ciudades, estamos viendo la violencia que hay en el mundo. Ayer nos comentaba el pastor en la iglesia que hay alrededor de 60 guerras activas en el mundo. Entonces vemos violencia, oímos guerras, rumores de guerras. Es un tiempo de reflexión. Dios nos está invitando a que reflexionemos, a que nos preparemos, a que prediquemos su palabra, a que le hablemos a nuestra familia de la palabra de Dios, a que vivamos la palabra de Dios. Amén. Y Dios nos está invitando pues a que tú y yo tengamos misericordia de nosotros mismos y de todas aquellas personas que nos rodean. Amén. Y digámosle que Cristo viene, Cristo está gritando, Dios está gritando. ¿Y cómo somos realmente nosotros seguidores de Jesús? ¿Cómo nos hacemos dignos de su palabra? ¿Cómo nos hacemos dignos de Él, de su salvación, de esa gracia, de ese regalo que nos dio ofrendando su vida? Cuando nosotros buscamos o le buscamos de corazón, cuando nosotros nos empeñamos en conocerle, en escudriñar su palabra, en saber lo que dejó escrito, en vivir una vida diferente, yo te invito en el amor de Cristo a que despertemos del sueño que estamos, porque no sabemos el día y la hora en que el Hijo del Hombre vendrá a recoger su iglesia y ese momento está muy cerca. Yo te invito pues en el amor de Cristo a que nos preparemos. Hoy nuestro mundo no es igual. Hay quienes dicen que los terremotos, todas esas cosas, las señales que están pasando, los eclipses y todas esas señales de las que habla la palabra de Dios, todo lo vemos, muchas cosas que se están cumpliendo, que aún faltan, amén, para la venida de Dios, pero sabemos que hay un rapto, sabemos que Dios viene a recoger su iglesia, amén, y que quienes no estemos preparados, no iremos a las bodas del Cordero, amén. Entonces yo te invito pues en el amor de Cristo a que nos preparemos, a que escudriñemos la Biblia, a que nos enfoquemos en buscar la salvación, en vivir la palabra de Dios como Dios lo manda. Amén. Hoy vamos a ver un tema que le hemos llamado El día grande viene. Amén. Y vamos ahí a Isaías 13, 9 al 11. Dice, He aquí, el día de Jehová viene, terrible, y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá, y al nacer la luna no dará su resplandor. Y castigará al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y hará que cese la arrogancia de los soberbios, y abatirá la altivez de los fuertes. Amén. La palabra de Dios nos habla que vienen eventos terribles, que vienen eventos que no desearíamos estar ahí, pero hoy la humanidad vive como si no hubiera mañana. Hoy la humanidad vive alejada completamente, o vivimos alejados completamente de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque no hay ese sentir en el ser humano, porque no hay ese sentir en nosotros, porque no ha nacido el amor por la salvación, el amor por Cristo,
el amor por aquel que ofrendó su vida por nosotros. Pero dice la palabra de Dios que va a quitar todo, todo de la tierra. Va a raer, dice, va a desaparecer la maldad y a los soberbios. Amén. Hoy, cómo vivimos en este mundo, cómo vive la humanidad, cómo viven las personas. Amén. Haciendo todas las cosas que no le agradan a Dios, alejados completamente de la voluntad de Dios, alejados de su palabra. ¿Por qué? Porque no conocemos a Dios, por desconocimiento, por falta de interés, por tantas cosas, y que estamos envueltos en las cosas materiales, en tener más que los demás, en ser más que los demás, y ocupados en lo que nos tiene el diablo, en la IA, en las redes sociales, en todas esas cosas está el tiempo del ser humano, pero no en la Biblia, no escudriñando la Biblia, no buscando vivir una vida con dignidad. Amén. Necesitamos prepararnos, hablarle a nuestra familia, que se arrepientan, que nos preparemos, porque ese día vendrá y será terrible y no habrá más tiempo. Amén. En aquel día nosotros desearemos no estar ahí. Preparémonos para irnos en la venida de Dios, en la venida de Jesucristo, cuando venga por su iglesia, para que nosotros no estemos en esa gran tribulación, para que nosotros no nos quedemos a esos tiempos terribles que nos dice la palabra de Dios. Amén. Bien, vamos ahí a Joel y veamos qué dice la palabra de Dios en Joel. Amén. Dice Joel 2, 30 al 31. Amén. Dice, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, entre el remanente el cual habrá llamado. Amén. Dice el 30, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, y sangre y fuego, columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Amén. La palabra de Dios nos dice que Dios dará señales, dará prodigios y nos estará avisando de que se acerque el día. Amén. Se acerque el día de su venida. Y Dios en su infinita misericordia está permitiendo que todas estas cosas pasen para que nosotros nos demos cuenta que realmente la venida de Dios está a la puerta. ¿Por qué no lo entendemos? ¿Por qué no lo escudriñamos? ¿Por qué no lo buscamos? Porque a veces el ser humano tiene temor. Si tienes temor o no, las cosas pasarán, las cosas sucederán. Entonces, mejor preparémonos, mejor busquemos la llenura del Espíritu Santo, mejor busquemos realmente ser cristianos, seguir a Jesús, atendiendo a sus ordenanzas, atendiendo a su llamado, porque hoy el mundo nos grita que algo grande viene y muy pronto. Preparémonos. Hoy vemos cómo está temblando en Centroamérica, en Estados Unidos, en México, y vemos tantas situaciones, vemos tanta violencia, vemos tanta maldad. Amén. Y todo lo que está pasando nos está gritando que el tiempo está por concluir, que Dios ya no aguanta más. Amén. Entonces es un tiempo de prepararnos, es un tiempo de predicar la palabra de Dios, que es un mandato de Dios, de que le hablemos a nuestra familia de la salvación, que les digamos que Cristo viene, que la venida de Dios está a las puertas y que todos nos preparemos para alcanzar la vida eterna. Amén.
decimos amar a nuestros hijos, nietos, familia, hablemosle de la palabra de Dios, hablemos de la salvación, hablemos de que dejen ese mal camino, de esas malas costumbres, todas esas cosas que a Dios no le gustan. Pero a veces tenemos miedo, tenemos temor a hablar de Dios. Yo no sé qué vas a sentir aquel día cuando estés viendo la destrucción del mundo, la destrucción de la humanidad, de la que nos habla la palabra de Dios, y estés ahí envuelto con tu familia, con tus hijos, y los estés viendo morir aterrorizados con ese gran temor de las cosas que están viniendo, pero no quisiste tomarte un tiempo para dedicarles a leer la palabra de Dios, a leer las escrituras, a la oración, al ayuno, a invitarlos a apartarse de la maldad. Entonces, preferible es estar viviendo esos días de los que nos habla la palabra de Dios, que serán terribles, y después a una condenación eterna. Créeme que la gente se lamentará el no aprovechar este tiempo y dejar ese mal camino, dejar esa pereza espiritual y empezar a buscar a Dios de corazón y prepararnos para su venida. Amén. Y si vamos ahí a Mateo 24, 3 al 8, dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin de los siglos? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Dice: mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Amén. Lo que nos dice la palabra de Dios aquí en Mateo 24, en estas citas que estamos escudriñando, que estamos leyendo, está pasando en este momento. En este momento que yo estoy hablando y que yo estoy grabando este video para la honra y gloria de su nombre, en este momento están pasando estas cosas. Y nosotros debemos de despertar de nuestro sueño. Nosotros debemos de venir a Cristo. Nosotros debemos de pedirle a Dios que tenga misericordia de nosotros, que nos abra el entendimiento, que podamos comprender que es necesario que nosotros empecemos a vivir una vida diferente. Busquemos a Dios, preparémonos, porque vienen cosas grandes al mundo y esto está muy cerca. Amén. Y hoy vemos la pereza espiritual, vemos la indiferencia. Las personas no les importa hablar de Dios, a las personas no les importa buscar de Dios, escudriñar la Biblia, vivir una vida diferente. ¿Por qué? Porque estamos tan ocupados todos en las cosas de este mundo, de una forma o de otra, que las cosas de Dios no son importantes. Pero quiero decirte algo, que va a llegar el momento en que nos vamos a arrepentir de no haber buscado a Dios, de no habernos preparado, dejando las cosas que no le agradan a Dios de este mundo y buscando las cosas que le agradan, para que nosotros estemos preparados para ese día maravilloso. Amén. Y vamos a Zacarías 14, 4 al 6. Zacarías 14, 4 al 6. Dice la palabra de Dios. Dice: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y al monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y a la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huiste,
por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová mi Dios con todos sus santos. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Amén. Dice la palabra de Dios que cuando Dios venga en su segunda venida a terminar con el hombre de pecado que se sentará en el templo que se construirá en Jerusalén, dice que vendrá con todos sus santos. Amén. ¿De quién está hablando? De todos nosotros los que nos vayamos con Él en el rapto, cuando Él venga por su iglesia. Amén. Y sabemos de dónde empieza la iglesia, del día de Pentecostés hasta el día de hoy. Todos aquellos que se hacen llamar cristianos, que realmente son cristianos. ¿Qué es un cristiano? ¿Qué quiere decir cristiano? Un seguidor de Cristo. ¿Qué es un seguidor de Cristo? El que hace conforme a su voluntad, el que escudriña su palabra, sus estatutos, su ley y la vive. Amén. Si nosotros no vivimos la palabra de Dios, entonces no somos cristianos, somos hipócritas, o somos mentirosos, o somos falsos cristianos. Amén. Porque un cristiano de verdad es aquel que deja todas las cosas que a Dios no le agradan, que no están dentro de su orden, dentro de su voluntad, y vive una vida en santidad. Pero no solamente eso. Un cristiano es aquel que le habla a los demás y les dice: arrepiéntete porque el reino de los cielos está cerca. Busca, lee la palabra de Dios. Mira, aquí dice que no hagas esto. Aquí dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos, que los adúlteros no heredarán el reino de los cielos, que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Amén. Y ahí dice la palabra de Dios, y nosotros tenemos que apartarnos de esa forma de vida, de esa forma de vivir. Hoy vemos, como ya lo menciono, como el mundo grita que Cristo viene. Y la palabra de Dios nos lo aclara, nos lo afirma, reafirma lo que Jesús le dijo a los discípulos en Mateo 24. Pero nosotros no queremos entender eso. ¿Por qué? Porque no queremos desviar nuestra atención, queremos seguir viviendo en el jajaja, queremos seguir viviendo en esta vida, según nosotros muy alegres, disfrutando de la vida, pero estamos perdiendo el tiempo. Estamos perdiendo el tiempo. Y va a llegar el momento de que desearás este tiempo de hoy, pero ya no lo tendrás. Y entonces te lamentarás. Cuando veas que todo lo que está escrito en la Biblia se está cumpliendo delante de ti y estás participando de la gran tribulación, recibiendo órdenes de Satanás que va a estar sentado en el templo de Jerusalén, preparándote para irte a arder en el infierno por toda una eternidad. De verdad vale la pena que reflexionemos. Todos, me incluyo, necesitamos reflexionar, necesitamos comprender que sin Cristo no somos nada y no vamos a ir a ninguna parte. Entonces todos busquemos a Cristo. Es difícil porque la carne tiene otros deseos, tiene otros pensamientos. Nuestra forma de vivir es diferente, no como Cristo quiere. Por eso tenemos que ser nosotros esforzados y forzarnos a entrar por esa puerta angosta, glorificando y exaltando su nombre, luchando, meditando y buscando ese cambio que Cristo quiere para que nosotros podamos alcanzar la vida eterna. Nos habla aquí la palabra de Dios que cuando Él venga, dice que la tierra se va a abrir. Cuando Él ponga sus pies en el Meguido, cuando venga con todos sus santos a terminar con el pecado, a terminar con la maldad, con ese hombre de pecado que va a estar gobernando, que va a engañar al mundo entero, diciendo que Él va a traer paz, prosperidad, felicidad al mundo. Pero dice que ese pacto se rompe a los 3 años y medio con Israel, dice, y entonces vendrá destrucción repentina. Amén. Bien, vamos ahí. Apocalipsis 6, 12 al 17. Y veamos qué dice la palabra de Dios en Apocalipsis 6, 12 al 17. Amén. Dice la palabra de Dios. Y miré cuando abrió el 6º sello, y he aquí hubo un gran terremoto,
y el sol se puso negro como tela de sicilio, y la luna se volvió como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos, cuando esta es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla será removida de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, y los ricos, y los capitanes, y los poderosos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse de pie? Amén. La palabra de Dios nos habla que esos días serán terribles. Y dice aquí que los poderosos desearán morir, querrán esconderse, pero no podrán esconderse de aquel poderoso que ha de venir. Nosotros tenemos la gran oportunidad, porque la palabra de Dios dice: ay, y ese ay quiere decir muchísimo. Ay de aquellos que caigan en las manos de un Dios vivo. Amén. La gente sigue pensando que a Jesús de Nazaret, cuando venga, lo tomamos y lo crucificamos de nuevo y nos doramos otros 2000 años. Ya no. Eso ya no va a pasar. O somos amigos de Jesús o somos enemigos de Jesús. Y yo te aconsejo mejor que busquemos ser amigos de Jesús y no enemigos de Jesús. ¿Cómo nos convertimos en enemigos de Jesús? Si nosotros no obedecemos a su palabra. Nosotros nos estamos convirtiendo en rebeldes y le estamos dando la espalda al dador de la vida, al que murió por nosotros en una cruz, al que hizo el universo, al que nos hizo a nosotros, al que nos da la vida. Cuando nosotros obedecemos las cosas de Satanás y no las cosas de Dios. No seamos enemigos de Dios. Seamos amigos de Cristo. Seamos cristianos. Y si somos cristianos, carguemos una Biblia, escudriñémosla, vivamos esa palabra que está escrita en la Biblia. De lo contrario, te has convertido en enemigo de Jesús, en enemigo de Cristo. Dice la palabra: ay de los enemigos de Jesús. Amén. Entonces yo te invito pues a que reflexionemos en el amor de Cristo y que empecemos a vivir una vida diferente, pidiéndole a Dios discernimiento, sabiduría, pidiéndole a Dios ánimo, fuerzas, fortaleza. Amén. Y que se nos quite la pereza espiritual. Que dejemos las cosas del mundo, que lo único a lo que nos van a llevar es a la destrucción, es a vivir un terror en el mundo, pero una condenación eterna, arder en el lago de fuego por toda una eternidad. Amén. Y vamos a Lucas 21. Lucas 21, 20 al 24. Amén. Dice la palabra de Dios. Dice: pero cuando vieres en Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Amén. Dice: porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Amén.
Qué hermosa palabra. ¿De qué nos está hablando estas palabras? Nos está diciendo que Israel será destruido. Amén. Pero ¿cómo Israel iba a ser destruido si Israel no era nación? Israel no existía de 1948 para atrás. Israel no existía. Israel estaba esparcido por el mundo. Pero dice la palabra de Dios, de la higuera aprended. Entonces Israel, en el año 1948, Israel viene y donde no había nación, Dios lo instala y les da una nación. Esto nos habla que Israel es el reloj profético de Dios, es la última generación y lo que estamos viviendo nosotros es ya el final de los tiempos. Y si nosotros escudriñamos el tema de Israel, nos podemos dar cuenta, Israel antes de 1948 no existía. Israel viene a ser nación después de 1948 para que se cumpliese lo que está escrito aquí en la palabra de Dios. Y hoy vemos que Israel se está quedando solo, que ya lo está abandonando, es su único aliado que es USA, amén, y que está rodeado de enemigos. Y Zacarías nos habla de una guerra que se llama Gog y Magog, donde vendrá Rusia, Irán, Turquía, Irak y todas esas naciones en contra de Israel. Y todos ya se están preparando para el ataque final en contra de Israel. Entonces, ¿estamos viviendo los tiempos finales o no estamos viviendo los tiempos finales? Amén. Solo con eso, que nos damos cuenta que Israel no era nación, pero la Biblia ya hablaba que Israel iba a ser destruido y nos lo está diciendo la palabra de Dios. Démonos cuenta, notemos nosotros que la palabra de Dios se está cumpliendo y que las cosas están pasando delante de nuestros ojos y que Israel es el reloj profético de Dios y que el hecho de que Israel volviera a ser nación y que ya hayan pasado casi los 80 años que dura una generación, nos está confirmando que el tiempo se concluye, que el tiempo está concluyendo. Pero hay algo maravilloso que dice Lucas 21-24, dice, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos, está hablando de Israel, a todas las naciones, dice, y Jerusalén será hollada, terminada por los gentiles, hasta los tiempos de los hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Cuándo es el tiempo de los gentiles que se cumpla? Somos nosotros. Amén. Todos los que buscamos de Dios, todos los que estamos buscando de Cristo, esa iglesia que se forma desde el día de Pentecostés hasta el día de hoy. Amén. Cuando esto se cumpla y Dios venga y levante a su iglesia, que eso es lo que está por suceder, que ese es el rapto, entonces tratará Dios con Israel. Amén. Vendrá toda esa destrucción y ahí estará el hombre de pecado, el anticristo, el que hará Lucifer, Satanás, el que hará ese pacto con Israel. Y todas esas cosas tenía que Israel volver a ser nación para que se cumpliesen. Y ahí nos podemos dar cuenta, por eso la palabra de Dios dice, de la higuera aprender. Cuando veas que sus ramas están secas, dice, se acerca el tiempo. Amén. Entonces, aprendamos y pidámosle a Dios que nos dé discernimiento de su palabra y nosotros podamos comprender que Israel es el reloj profético de Dios y que el tiempo está por concluir. Esa generación de la que nos habla la palabra de Dios. Y vamos para concluir a Primera de Tesalonicenses 5, 4 al 6. Amén. Dice la palabra de Dios. Que cada uno de vosotros sepa tener, Primera de Tesalonicenses 5, perdón, estoy leyendo mal, 5, 4 al 6, amén. Dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día.
No somos de la noche ni de las tinieblas. Amén. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Amén. La palabra de Dios dice que si conocemos a Dios, que si conocemos la palabra, que si conocemos su voluntad, apliquemos esa palabra en nuestra vida, que nos esforcemos por vivir esa palabra. Dice, para que no seamos sorprendidos, porque el día del Señor vendrá cuando menos lo esperemos, cuando más a gusto estemos, aparecerá ese día. Amén. Y ya no habrá tiempo. Yo te invito, en el amor de Cristo, a que busques a Dios, a que te arrepientas, a que le pidas perdón a Dios, a que obedezcas a su palabra. Amén. A que les hables a tu familia. Hay un gran desconocimiento de la palabra de Dios. Me decía una compañera en mi trabajo, le dije, vamos, te invito a la iglesia. Dijo, no, es que yo ya tengo mi religión. Yo soy católica. Y si yo voy con los aleluyas, con los cristianos, dice, mi mamá se muere. Entonces, qué triste y de verdad qué lamentable es el desconocimiento de la palabra de Dios. Las personas creen que una religión las va a salvar, que porque ya soy religioso. No, están bien equivocados. Eso no es cierto. Esa es una mentira. Eso los va a llevar a la condenación, los va a llevar a vivir la tribulación, los va a llevar al infierno. Lo que realmente salva es tu relación con Cristo. Lo que realmente salva es que dejes el pecado. Lo que realmente salva es que obedezcamos a su palabra. Es que seamos fieles a Cristo. Es que moramos en el bautismo. Seamos sumergidos en el agua. En el nombre de Jesús. Lo que realmente salva es que dejemos la maldad. Es que dejemos el pecado. Es que prediquemos a Cristo. Que le hablemos a nuestra familia. Pero qué lamentable es que las personas no saben escuchar. No entienden. Hablan de Dios sin conocerlo. Hablan de Jesucristo sin conocerlo. Hablan de salvación sin conocerlo. Porque no han escudriñado la palabra de Dios. Y eso es muy triste. Eso es muy lamentable. Que creen porque leen sus novenitas, porque leen sus cosas, van a ser salvos. Y siguen en los pleitos, siguen en las cosas que a Dios no le gustan. Siguen en los problemas, siguen en las diferencias entre unos con otros, siguen odiándose, siguen en las envidias porque uno tiene más, porque otro tiene menos, y ocupados en cosas vanas, ocupados en cosas que no edifican, ocupados en las cosas de este mundo, pero no ocupados en las cosas de Dios, no ocupados en conocer realmente qué es ser cristiano. Ser cristiano es traer una Biblia en la mano, escudriñarla, leerla, vivirla, tener interés por conocerlo. Eso es ser cristiano. Y el único que nos va a llevar a la salvación, el único que va a dar salvación, el que nos va a juzgar, el que hizo todo cuanto existe, se llama Jesús de Nazaret. Él es el único que nos va a llevar a la vida eterna. Todo lo demás es basura, todo lo demás es perdición, todo lo demás es pudredumbre, todo lo demás es pérdida de tiempo. Todo lo demás es darle la oportunidad a Satanás de que se lleve a ti y a toda tu familia al infierno si no nos aplicamos, si no le buscamos, si no nos preparamos,
si no obedecemos a su palabra. Despertemos, por favor. Despertemos, Cristo viene. No hay tiempo, créelo. Observa tu mundo, observa la palabra de Dios. Las profecías están cumplidas, se están cumpliendo. Y lo que está pasando en el mundo hoy, en este día, es para que tú y yo reflexionemos, es para que tú y yo despertemos. Y las cosas de este mundo concluirán. Mas Él tiene palabra de vida eterna, mas Él tiene palabra de salvación. Yo te invito que lo busquemos. Amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y hasta el próximo video.